están? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, acá estamos en un vivo más de Nada pasa por casualidad. Acá estamos con las chicas, con Dani, con Lau. Estoy abriendo el vivo yo porque estuvo siendo difícil comenzar el directo. Ahí estoy viendo que se están uniendo las chicas, ahí la veo a Dani. Vamos a ver si logramos vencer a la tecnología, que yo creo que lo vamos a lograr. ¿Vivo? Bien, perfecto. Ahí voy aceptando. Perfecto, ahí las acepté, chicas. Dani, ¿cómo estás? Excelente. Acá te veo. Hola, buenas. Bien, y a ver, ahí la acepté a Lau, pero no sé si... Ahí se unió. Hola. Perfecto. Ay, chicas, ¡Dios! se dio. Hermoso. Qué Así tenía que ser. hermoso. Sí, tal cual. Maru, Los ¿de qué lunes fecha son... sos primero que nada? Soy del 1 de noviembre, 111. Oh, wow. ¿Y ustedes? Wow. Yo soy del 30 del 1. 30 del 1, ok. Ahí tengo ahí algunas coincidencias con mis hermanas. ¿Y vos, Bien. Dani? Yo soy del 30 del 6. 30 del 6. Ok, Son. primeros días de julio. Ok. Bien, Estamos bueno. entre el 30 y el primero. Claro, sí, es verdad. Hermoso. Chicas, qué Hermoso. loco. Qué Eh, loco que te invitamos y nos abrís el vivo. No va a ser no es la primera vez, te digo que ya. Y Maru, te digo que te cuento que vos sos mi hija, ¿no? Mi hija es de agosto, así que sos ah, ella. wow, claro. Bueno, ahí, mira, justito lo que pasó la última vez con Encarna, con Encarnación Torres, que hicimos un vivo. Ella también me invitó a su programa y pasaba lo mismo, que no podíamos conectar, y le digo, bueno, Enki, abro yo. Y abro yo y pudimos, ¿no? Y empezaron a salir un montón de cosas que ella tenía en relación a España y también justamente tema de maternidad, que justo ella había tenido su consulta relacionada con maternidad y vos, Dani, me estás diciendo que soy doble de tu hija, así que ahí algo habrá también. Qué perfecto. Bueno, Bueno, Exactamente. si te querés te cuento los temas que yo tengo con España y no terminamos el vivo. sí, ¿qué? Contame, me muero de intriga. No, nada, mi papá era español y su llave de libertad, su escape justamente fue irse de una España, de una época de guerra civil, y él había estudiado por mandato familiar, había entrado en el seminario para ser cura en la ciudad de Zamora, en España, bueno, en el medio de España. Yo sé que vos estás en Valencia, estás más en el sur. Y bueno, y su solución fue tomarse un barco, digamos, y no consagrarse. O sea, imagínate, yo volví muchas veces a España y recién en el último viaje pude ver esto de por qué estas cosas de esa necesidad de ir a España, ¿no? Y bueno, y ahora que no podíamos, ¿viste? Virtualmente atravesar el océano, bueno, como todo va saliendo perfecto, ¿no? Saliendo perfecto. Ese mandato inconsciente. Y bueno, no sé, ¿tu papá quería ser cura o es algo que se lo vean como impuesto? Mira, mucho no se habló del tema, no se blanqueó, pero lo que yo he visto en Riorix en todo es que no era una elección en Claro. esa España de esa época, ¿no? Era o el único varón de todas las demás hermanas eran mujeres, o en un pueblo, en las afueras, en la montaña, en el límite con Portugal, el mandato familiar tiraba más hacia o ser cura o ser militar, una de las dos, y por ahí eh, por ahí mi papá era una persona más pacífica y bueno, por ahí muy estudioso, lo que sabía de historia y todo eso, pero bueno, él siguió haciendo el seminario ahí en Zamora hasta que, bueno, murieron sus padres y ahí se pudo liberar y se vino a Argentina en un barco, ¿no? Y bueno, ahí Claro. empieza mi historia, ¿no? Esa es tu Gracias a historia. eso. Gracias a eso estoy acá, haciendo un vivo con una persona que está del otro lado, ¿no? O sea, como Claro, para que no se trabe el vivo. Como para sí. que no se trabe. Si bien Y Instagram los lunes es verdad que se pone un poquito, viste, como que le da fiaca, pero eso en la 3D. Después nosotros sabemos que hay vivos que entran así y hay vivos que cuestan un poco más. Así que Totalmente. totalmente.
Pero sabés que es hermoso, primero que tu apellido sea gallego, o sea, más español imposible, porque para nosotros, siendo de Argentina, o no sé en Uruguay si también es lo mismo, pero se le dice gallegos en general a todos los españoles, ¿no? Sí, Entonces, Sí. no es menor tu Y, apellido. y, Y por y otra vez, aparte, sí, perdón, y el enojo que le causaba a mi papá eso, porque él decía que él no era de Galicia, que él era de otra zona, de otra región. Entonces no lo podía entender todo esto. Y bueno, sí, y bueno, y hoy es su fecha de nacimiento. O sea, tenemos todo. bueno. ¡Wow! Todo por eso no inventado. podíamos abrir el vivo, claramente, ahora encontramos el porqué. Ahí van cayendo, ¿viste? Todas las fichas y todo lo perfecto que esto es y la solución, ¿no? De él, y vos fíjate lo que es el inconsciente, que él vivió en Zamora, como te dije, en el último tiempo. ¿Y en qué ciudad se instaló y formó su familia? En Argentina, en Buenos Aires, en una ciudad que se llama Lomas de Zamora, que es donde yo vivo. Claro, Mm. toda mi familia es de Lomas de Zamora, así que hermoso. Nada, Ah, ah, nada en tu vida no. pasa por casualidad. No, no, Eso es no, una cosa. hermoso. Y hablando de que no Claro. existen las casualidades, yo en mis últimas consultas, que justamente desde que llegué a España, se empezó a abrir un montón el tema de la rama materna mía, que es española. Yo siempre como que le había dado mucha importancia a mi parte italiana, porque yo sentía que me estaba como manejando un poco la vida, porque yo tenía un deseo de vivir en Italia que no les puedo explicar, o sea, años y años con el deseo de quiero vivir en Italia, pero sé que vivir en Italia es imposible porque económicamente no, que la calidad de vida, con todas esas excusas que han tenido mis ancestros y que seguramente fue el motivo por el cual migraron, ¿no? Y yo con ese deseo súper a flor de piel de quiero vivir en Italia, incluso hasta hoy mismo, cada vez que voy a Italia y el avión aterriza en Italia, yo lloro, o sea, como si no hubiera ido Ah, nunca, ¿no? Y ahora que Perfecto. estoy aquí en España, en mis consultas personales, no de yo como consultora, sino cuando yo tomo mis propias consultas, como lo hacemos todos, ¿no? Empezamos a abrir un poco el tema del árbol genealógico y vimos que de la parte que son descendientes de españoles, pero que son nacidos en Argentina, nada, tengo un bisabuelo que se une con esta historia que me contás, Lau, que era obispo de Salta, y este obispo de Salta no quería ser obispo. Así que así como tu papá no quería ser cura y que encontró esa solución, ya sea a la guerra o a una imposición de tener que ser algo que no quería, en el migrar, ¿no? Encontró esa solución y ahí es donde comienza la historia. Wow, Eh, Creo qué bueno. que siempre que migramos nos terminamos escapando de algo, ¿no? total, Eh, y, totalmente. y bueno, siempre hay muchas formas de escape, ya sea migrar, incluso yéndote de una ciudad a otra dentro de tu propio país, ¿no? País. No es solamente cuando uno cambia de país o de continente. Qué, Siempre qué, qué uno que se va a groso. aventurar se va de algo también, ¿no? Qué grosa esta, Exactamente. esta historia que estás contando, ¿no? Porque eh, yo siempre me gusta viajar, pero como si fuera una necesidad, ¿no? Y a mí eso que vos contás me pasa cuando llego a España, ¿viste? Yo empiezo a llorar. Y sin embargo, y en Italia lo siento como, lo sentí que fui una vez como más hostil, no sé cómo explicarte, no sé si es el idioma, ok, tengo la rama materna todo de Italia, pero bueno, yendo un poquito a esto, está bueno, bueno, sale la ¿Salió? migración, sale la Sí, migración, sale la chicas, esto migración es así, que totalmente. fluye, no ponemos tema y sale la migración, Y ¿no? sale la migración. Qué bárbaro, porque ¿Acaso también no? está en tu historia, también está en tu Sí, historia la migración. la familia de mi madre es de Portugal, así que Sí, está pero ahí. lo que has contado más de una vez de tu abuela que Sí. migró de la Argentina cruzando el puente y toda Ah, esa claro. historia. Sí, O sea, sí, sí, sí. ese cruce de puentes, ¿no? Ese límite a veces también entre España y Portugal, que es tan Sí, un río, ¿no? Que separa, ¿no? Muy parecido a todo lo que pasa allá entre la península ibérica con lo que pasa acá en dos pueblos hermanos como Argentina y Uruguay, ¿no? Que están tan cercanos y separados por un sí. río y por unos puentes, ¿no? Que estuvieron cerrados durante años también, se me hace Todo. todo. Y nosotros Así, acá,
humano puente, ¿no? Como el Claro, puente estaba hacia pensando en eso. Puentes, puentes. Y Maru, que yo sé que ahora estás viviendo en España, pero que viviste en Italia. O sea que Claro, hiciste. ¿Dónde viviste? ¿En qué ciudad? bueno, yo te decía, la familia de mi abuela en Argentina vivía en la parte de Lomas de Zamora, ¿sí? Después mi abuela, cuando se casó con mi abuelo, se fueron a vivir a Palermo, que es un barrio que está en la capital de Buenos Aires. Y es súper interesante porque yo en este deseo de irme a vivir a Italia, bueno, yo viví en varios países, pero siempre yo vivía en un país, pero mi idea real era vivir en Italia. Y cuando dije, bueno, voy a ir porque no me voy a morir sin haber tenido esta experiencia, sin haber atravesado esto, cuando lo decido, había muchos lugares que me llamaban la atención, ¿no? Y yo decía, bueno, yo sé que el norte tiene una mejor calidad de vida, el norte de Italia, pero el sur tiene mejor clima. Y de mis experiencias en otros países me di cuenta de que para mí la calidad de vida es un buen clima. No es Totalmente. tanto, Ya, mirá cómo te veo a vos ahí, toda quemadita, musculosa. claro, para mí esto es vida, o sea, yo me siento bien cuando hay sol, cuando hace calor, es como que tengo energía, me da muchas ganas de hacer cosas, entonces yo siento que este es el tipo de clima que me hace bien, ¿no? Entonces dije, bueno, si voy a vivir en Italia, voy a vivir en el sur porque es lo que necesita mi cuerpo. Y por otro lado, también de otras experiencias que había tenido, yo dije, yo necesito un tipo de ciudad relativamente grande. Al haber vivido toda mi vida en Buenos Aires, es como que estoy muy acostumbrada a la ciudad grande, ¿no? Me encanta la naturaleza, pero es como que llega un punto en que si es muy pueblito el lugar, me queda chiquito. Ujú. Entonces yo dije, necesito algo que sea relativamente grande, pero que tenga naturaleza. Y quiero que tenga mar y montaña. Entonces, bueno, como con esos criterios empecé a filtrar ciudades, lugares, Qué hasta que bueno. encuentro el lugar perfecto, que era una de las ciudades más grandecitas de Italia, tenía mar, tenía montaña, tenía sol, tenía calor, ¿cómo se llamaba? Palermo, en Sicilia. Sí, tenía que ser. Exacto. Y hasta Qué bueno. que, o sea, en el momento en que tomé la decisión, o sea, no pensé en la familia de mi mamá, no pensé en eso, yo pensé en todo lo que yo quería, cumplía con todos los requisitos, ¿no? Pero claro, no era casualidad esa elección que yo estaba teniendo. Yo quería vivir en Palermo. Después, mi mamá vivió 35 años en Palermo hasta que se casó. Mi abuela, hasta los últimos días de su vida, terminó viviendo en Palermo. En Palermo, en Buenos Aires, estás hablando. Claro, Palermo de Wow, Buenos Aires. Y yo con claro. esta necesidad de unir las dos cosas, ¿no? El irme a Italia, pero también vivir en Palermo. Esos ancestros que se fueron, que por ahí, capaz que no por elección, ¿no? Nosotros todos tenemos inmigrantes en nuestras historias, Sí. y escapaban del hambre, de la guerra, de la deserción, de historias trágicas, de la tierra minada, y con la esperanza de llegar a América donde las semillas crezcan, ¿no? O sea, donde no sabían que se iban a encontrar, pero era algo nuevo, una tierra nueva, más fértil, ¿no? Sin tanta guerra. Y, y- y esto, qué maravilloso que generaciones acá después, con distintas edades, porque vos sos muy joven, siempre tratando de llevar a los ancestros, de volverlos a través de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia humana, de llevarlos a aquellos lugares, ¿no es cierto? A esas, es increíble lo que contás y sí, coincido que las tierras de buen sol y de climas agradables son las mejores del sur de Europa, ¿no? O sea, el norte de Europa es muy difícil por lo menos para los latinoamericanos, los que estuvimos viviendo acá, ¿no? O sea, por el clima, entiendo yo. Así que esta historia, entonces, ¿y cuándo estuviste viviendo en Palermo, Y en Italia? Palermo estuve entre mediados del 2024 y principios del año pasado. Estuve casi un año ahí en Palermo. Y después ya a mediados del año pasado me vine acá a Valencia, en España. Pero en el medio me fui a Argentina unos meses, una y unas cuestiones, y Guau. acá de nuevo a Valencia, que bueno, también
para mí todo un desafío porque es la primera vez que vuelvo a un país del cual me fui. Siempre yo iba a un país, vivía un tiempo y después me iba a otro, vivía otro tiempo y así, ¿no? Y Estuviste en ahora Australia, me acuerdo. Estuviste en todos lados. sí, 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 viví también en Alemania, en Tailandia, en Nueva Zelanda Wow. y sí, como cosas muy diversas porque también ¿Cuántos uno años de tenés, mis Maru? viajes. Perdón que te pueda preguntar, sos No, joven. sí, tengo 36, así que esto me llevó a viajar por todos lados también. Ya tengo mucho tiempo 36 de años vida y conoces. de viaje. Qué bárbaro, qué joven para haber conocido Sí. tantos lugares. Qué lindo, qué bueno. Y Aparte mi sos una primer, nómade digital, no hay duda, porque vivís con tu compu y con el trabajo que vas encontrando, la existencia consciente, con todo, ¿no? O sea, qué sí, maravilla, qué maravilla. sí, eso es lo lindo también, ¿no? Hoy por hoy tenemos la ventaja que claramente es una creación, o sea, era mi sueño poder viajar y trabajar, ¿no? Claro. Y esto hace 5 años atrás era impensable. Yo cuando Sí. empecé a viajar antes de la pandemia, en el 2018. Y en el Ujú. 2018 hice un viaje por Latinoamérica. Y en ese momento yo pensaba, qué lindo sería poder viajar y trabajar. Y pensaba como cositas de, bueno, puedo como hacer fotos de un lugar y subirlo a Instagram y ver si se monetiza, ¿no? Pero por otro lado, una parte mía era como, no me gusta exponer mi vida privada, entonces como que eso lo Mm. tenía ahí más en segundo plano. Y después de la pandemia fue un antes y un después, porque se abrieron tantas puertas a lo digital y, y no solo yo, el mundo entero empezó a viajar y a moverse por todos lados, ¿no? Exactamente. Maru, ¿y a vos qué te llevó a la bioexistencia, no? En todo este recorrido, porque es exquisito, ¿no? Todo estas experiencias y aparte las culturas que fuiste transitando. Sí, bueno, yo llegué a la bioexistencia, o sea, hace muchos años yo hacía diferentes tipos de caminos espirituales o de terapias holísticas, de todo un poco, ¿no? Yo había empezado con, como muchos, me imagino, con Reiki, registros akáshicos, un poquito de todo. Y en mi primer viaje por Latinoamérica, cuando estaba en el norte de Argentina, eh, bueno, esto podríamos hacer un vivo aparte, pero tuve una experiencia con una planta que se llama San Pedro, no sé si la conocen, que es un tipo de cactus, y a partir de ahí entendí como algo que solo lo había leído, pero lo pude experimentar, que es esto de que solo estoy yo, ¿no? Wow, Que qué no lindo. existe nada por fuera de mí. Wow. Y lo entendí a niveles tan profundos y tan, no sé, esas cosas que no los podés terminar de explicar en palabras, que yo ahora lo estoy diciendo, pero lo que yo realmente entendí es una mínima parte de lo que puedo poner en palabras. Y después de esa experiencia, a los poquitos días, alguien me habló de Humano Puente, simplemente por nombrármelo como un tipo de terapia más o de camino más. Y dije, ah, qué interesante, lo voy a buscar. Y cuando lo busco, nada, empecé a resonar tanto porque sentí que una parte del mensaje de Humano Puente era eso que yo había experimentado y que se podía poner en palabras eso que yo había experimentado. Y dije, no, necesito como saber más, profundizar más, y ahí es donde se abrió esto, ¿no? Se abrió un mundo, que obviamente fue mi creación. Claro, Pero en ese claro. momento yo pensaba que estaba descubriendo algo, y nada, lo estaba creando. Te estabas Eh, creando. y en ese momento también yo un poco no me metí de lleno, como que dije, me resuena un montón, pero bueno, me resonaban muchas otras cosas, entonces como que iba un poquito de acá y de allá. Hasta que en un momento, cuando fue la pandemia, en el 2020, ¿verdad? ¿La pandemia? Sí, Sí, Sí. 2020. 2020. Yo en ese momento había terminado mi viaje por Latinoamérica y voy a Argentina para visitar a mi familia y con la idea de sacar una visa para irme a vivir a Nueva Zelanda por un tiempo. Y cuando termino de sacar la visa, a los poquitos días, no llegué a comprar el pasaje porque Se se dio la cerró. pandemia y ya no pude salir de Argentina, ¿no? Y, y bueno, y yo tenía esto de que por muchos meses yo tenía en mi mente de quiero irme a Nueva Zelanda, pero
¿cuándo se va a poder dar esto de que vuelvan a abrir las fronteras? Que al principio era, bueno, será la semana que viene, después, bueno, quizás el mes que viene, y después Claro, era como, no sé si alguna vez esto va a va llegar, a ver, y todos o sea, pensamos a ese eso. nivel. Total. Y, y bueno, y en un momento es como que dije, necesito salir, quiero viajar, como, o sea, ya me sentía mal porque necesitaba como continuar el viaje que yo tenía en mi mente, ¿no? Y, y bueno, y a raíz de eso dije, bueno, voy a hacer una consulta de bioexistencia y ver qué pasa. En ese momento habían empezado a abrirse las fronteras, no de Nueva Zelanda, que tardó como 2 años en abrir fronteras, sino las fronteras de Europa. Si vos tenías pasaporte europeo, como ciudadano comunitario europeo, podías entrar a Europa, ¿no? Yo tenía el pasaporte italiano en ese momento, bueno, ahora también, pero en ese momento como que vi la importancia de tener el pasaporte y no me animaba a viajar. Era algo que yo decía, bueno, pero si compro el vuelo y se cancela, y si, no sé, yo sentía que iba a fallar ese viaje. Porque, bueno, en ese momento también había fehacientemente muchos viajes programados cancelados a último minuto, ¿no? Y bueno, hago una consulta de bioexistencia y por una sucesión de cosas me termino dando cuenta de que tenía que irme sí o sí a Europa, pero en ese momento en mi mente era Italia no puede ser, porque Italia no hay calidad de vida, la economía no es buena, terminé yendo a Alemania. Pero bueno, fue a raíz de ahí que cuando vi ese cambio tan instantáneo de hago una consulta y termino en Alemania, Se abrió todo, se te abrió todo, dije, la wow, realidad se desplegó, claro. claro, digo, acá pasó algo, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó, pero algo pasó, ¿no? Y, y bueno, es como, yo me fui como metiendo de a poquito en el mundo de Humano Puente. Fue todo muy paulatino hasta que termino de hacer la apertura. Cuando hago la apertura es cuando ahí me empiezo a meter más de lleno. Cuando hago la apertura empecé enseguida a atender consultantes y enseguida empiezo a ver los cambios en mis consultantes, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, no soy solo yo que tiene un cambio haciendo pocas consultas, que igual esto puede ser que con pocas consultas, muchas consultas, el síntoma se resuelve en más o menos tiempo, pero los cambios es inmediato, o sea, vos notas cambios en tu vida de manera inmediata, el cambio en tus consultantes de manera inmediata. Y son cambios tan lógicos, porque lo que le sucede al consultante después de una consulta tiene tanto que ver con lo que se trabajó en la consulta que a mí al principio me explotaba la cabeza, que no quiere decir que ahora no me haya dejado explotar la cabeza, porque hay veces que uno no termina de sorprenderse con esto, ¿no? Pero era como, wow, si esto está sucediendo ahora, después de que trabajamos esto en la consulta, digo, no, yo tengo que seguir por acá. No sé cómo, pero voy a seguir por acá. Qué bueno, Maru. Hermoso lo que estás contando, pero bueno, yo quisiera para la gente por ahí que no está en la bioexistencia, ¿no? Que por ahí nosotros hablamos así, eh, explicar un poquito estas cosas que hablábamos al principio y esto que estabas contando de lo que pasa, ¿qué pasa en una consulta de Humano Puente? Cuando atendemos a un consultante o cuando vamos nosotros a consulta. Vamos al inconsciente. Trabajamos básicamente en el inconsciente, en el mundo de los ojos cerrados, en una consulta súper segura y súper online, de compu a compu, pero ahí se mueven cosas que por ahí no pasan en una terapia tradicional, que yo las uso y que son maravillosas y que seguimos usando todo, pero lo que se mueve cuando vos trabajás en forma directa en el mundo de los ojos cerrados, en el mundo del inconsciente, es tan grande. ¿Y por qué es tan grande? Porque lo dijiste al principio, y lo dije yo también, y también Dani. Porque vos, fíjate lo que te hace el inconsciente, y como ejemplo me parece tan didáctico y tan perfecto, que vos cuentes que querías volver o querías ir a Italia, volver, no quería volver a un ancestro tuyo, pero que en tu clan estaba toda esa historia y sin embargo, pues hiciste un checklist de todas las características de una ciudad
que creíste que elegiste con tu mente, que en realidad tu mente no estaba eligiendo absolutamente nada, como siempre, elige el 97% de nuestras vidas, de todo lo que elegimos, el inconsciente. Eso es una cuestión que la gente tiene que saber, es el mensaje de estos vivos de todos los lunes, a pesar de que se corta Instagram, de todo, pero esto es lo que nosotros queremos siempre transmitir. Y es que vos, a pesar de haber hecho tu famoso checklist, de haber que el sol, que esto, que el otro, que no haya frío, que fuiste a Palermo, al mismo lugar, como mi papá, que se fue y encontró su solución a su libertad, a poder formar una familia, a no tener que consagrarse como cura, pero llevó el mismo nombre a la ciudad. Mirá que había ciudades, ¿eh? Mirá que había ciudades Claro, para elegir en el Gran Buenos Aires, es enorme. Lomas de Zamora. Claro. Entonces, esas conexiones de datos que hace el inconsciente, en esos que están encriptados en la amígdala del cerebro, acá en la nuca, que no las vemos sino es acompañados por un consultor, eso es lo que se mueve en una consulta. Entonces, y ahí pasa también lo otro que dijiste, que te das cuenta que eh, solo estoy yo. Y esto también está bueno explicarlo, porque por ahí yo voy un poquito para la gente que después nos mira o que nos está mirando y que por ahí nunca hizo una consulta de bioexistencia consciente. ¿Y qué pasa? Que lo que a vos te pasa y lo que vos estás viendo en esa consulta con los ojos cerrados es poderte parar en la historia de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela. ¿Por qué? Porque el inconsciente asocia datos y la verdad es que somos todos fractales de una misma fuente. Entonces, al ser todos fractales de una misma fuente, solo estamos nosotros y vamos creando nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces, es muy loco, pero esa es la manera de poder explicar de manera más clara, que son como rayitos de luz, así lo explica mucha gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte, como Anita Morjani, que las linternas que se van iluminando, ¿no? Y somos fractales de luz de una misma fuente de luz. Y por eso es lo que te pudo haber pasado en tu experiencia en el norte, por eso es lo que te pasa en tus experiencias. El inconsciente todo esto lo sabe, lo tiene relacionado, y es una manera lo más lógica posible de explicarle a la gente cómo funciona una consulta de bioexistencia consciente. Entonces, si vos trabajás eso en ese fractal que sos de toda la fuente que sos vos, al otro día, durante los días siguientes a una consulta se mueve todo. Y tu realidad, que era de una manera determinada antes de la consulta, al sacarte esas capitas de conciencia, porque trabajaste directo en el inconsciente, pero en forma absolutamente directa, porque es el mundo de los ojos cerrados, a los 2 o 3 días, a mí me pasa, termino una consulta y yo al día siguiente se viene algo. Y siempre. A veces no es el mismo día, a veces a los 15 días, pero a mí me suele pasar al día siguiente. Y son, pum, ¿viste? Son, Bomba. son bomba que decir, ¿qué pasó? claro, Se movió el claro. inconsciente. Es que ese cuerpo que quedó ahí en ese aparente pasado volvió a ser otra energía, ¿no? La que estaba ahí se modificó absolutamente para llegar hoy a este presente. Por eso todo lo que sostenemos acá en este pasado está representado el día hoy, por ejemplo, ¿no? Y nosotros no podemos no sostenerlo desde este lugar, sino cómo cambiamos nuestra realidad. Es hermoso lo que te pasó, Maru, ¿no? Digo, vos Hermoso. cambiaste, fuiste a una consulta, cerraste los ojos, fuiste a ese lugar y claramente se te abrió un caminito, porque la Maru que fue a mirarse y sacó todo eso que estaba en su cuerpo, ¿no? Todo eso, esas memorias de dolor. Uh-huh. Y ahí empezamos a elegir un poco, no mucho, pero un poco empezamos a Una elegir, mínima parte, ¿no? porque el Eh, inconsciente sigue eligiendo. Y contanos más, Maru, dale, que me encanta. Y después, entonces, ahora, ¿cuándo te instalaste en Valencia entonces? en Valencia, llegué a España en marzo del año pasado, me fui a una ciudad muy pequeña, un pueblito, que se llama Oropesa del Mar, estuve 2 meses ahí, y me vine a Valencia en mayo del año pasado, así que estoy cumpliendo ahí el anito. Qué bueno, qué Sí. bueno, qué bueno. Pero me quedé pensando en esto que estaban diciendo, que es súper interesante esto de viajar al inconsciente, en el sentido de que cuando
podemos viajar y hacer este caminito con los ojos cerrados, logramos ir al no tiempo-espacio, ¿no? Y gracias a eso es que podemos cambiar el pasado, porque muchas veces desde la concepción que hemos tenido del tiempo, ya sea judeocristiana del tiempo, esa concepción que nos hace pensar que el tiempo es lineal y que hay pasado, presente y futuro, eh, pensamos que ya lo que pasó es así y que nos determina en la vida, ¿no? Y, y saber que ya nada nos va a determinar en ese sentido, que la única forma de que mi realidad cambie a niveles profundos es justamente viajar hacia ese aparente pasado y cambiarlo, es lo que a mí me va a permitir cambiar el presente y proyectar otro tipo de futuro, ¿no? Entonces es súper importante esto. Eh, Hermoso, hermoso. sí. Hermoso lo que contás. Aparte que se puede hacer por las características del inconsciente, porque el inconsciente es como un mundo paralelo, para decirlo, donde es un eterno presente. Es un eterno presente. Entonces, si vos, nosotros, los consultores, o como cuando vamos como consultantes acompañados por un consultor, en ese eterno presente vamos a historias que estuvieron en el pasado, pero que el inconsciente las viven como si fuera hoy. Por eso mucha gente a veces dice, che, no quiero ir a la historia de cuando yo era chiquita, no, ya pasó, la historia de mi mamá, no quiero saber más nada de eso. Pero como esto está presente continuamente en loop, en el inconsciente, en círculos de tiempo, ahí en Valencia hay un museo que tiene un coso de una moneda que va haciendo un círculo de tiempo, no sé si viste, bueno, no importa, me fui. La cuestión es Sí. que, Voy a la mirar. cuestión es que, ¿eh? Voy a ¿Cómo? mirarlo, no lo recuerdo. Es Pero. el océano, el de, bueno, no Ah, sé, el Museo de Ciencias, ¿no? Viste, del grande. Oceanographic. Sí, ahí hay Ok. como una máquina que vos vas, una moneda que vos la tirás y que va haciendo así en círculos de tiempo y está buenísimo. Y está incluso en la entrada, ni siquiera tenés que entrar al museo. Y va haciendo así en círculos de tiempo, y eso es lo que hace el inconsciente. Está en un eterno presente dando vueltas, orbitando, orbitando. Esa es la característica. Y aparte es inocente. Entonces, con un ejercicio simple que vos haces en este no tiempo, en este eterno presente, de una historia, de un aparente pasado, cambiás ese pasado y ese loop ya puede girar de otra manera, digamos. En vez de hacer así, para haz así, puede ir para arriba. ¿Por qué? Porque es inocente y porque vive en un eterno presente. No, esto no es magia, no es esoterismo, no es nada raro, ni nada de lo que asustarte. Esto es pura lógica de cómo funciona el inconsciente. Entonces está buenísimo que se lo podamos compartir acá todos los lunes a aquellas personas que justamente dicen qué raro, ¿no? O qué extraño que van a consulta y en un mes les cambia tanto la vida. Y es por esto, es por esto. Sí. Totalmente. Es que igualmente también en esto de mostrarle al otro que mucho más que escucharnos es atreverse a mirarse profundamente, ¿no? Porque acá desde la teoría aparece mucha, ¿en dónde me voy a meter, no? Porque a veces ese miedito de dar el primer paso, mirá todo lo que están diciendo esta gente, Claro. la invitación es experimentarlo en vos, porque cada historia tiene su propio significado, ¿no? Cada síntoma, cada situación de tu vida es una proyección. Por eso la invitación siempre es que vos vengas a la consulta, que no te quedes solo con lo que Manu, Laura y yo te podemos decir desde nuestra propia experiencia, porque desde ese lugar hablamos también, ¿no? Desde la propia experiencia humana que estamos hoy. Manu, qué interesante todo esto que estás diciendo en cuanto a la migración, ¿no? Porque te trajo un montón de otras situaciones que fuiste descubriendo y que nada te pasó por casualidad. Absolutamente nada. Y es algo que también ya, me imagino que a ustedes también les pasa, uno ya no puede ver la vida con otros ojos. O sea, yo vivo viendo el mundo y vivo encontrando como las relaciones entre las cosas, entre mi vida, entre, no sé, alguien me cuenta algo y enseguida me lo traigo a mí y digo, wow, o sea, esto me lo está contando por esto, ¿no? Eh, es súper interesante que incluso las palabras con las cuales nombramos las cosas jamás son casuales. O sea, cuando alguien dice algo, esa palabra
el hecho de decir, no sé, si quiero decir perro, ¿por qué digo perro y no digo gato? O Ujú. siempre hay un porqué, un detrás de cada palabra que yo digo, y si empiezo a estar como más atenta, empiezo a prestar atención de por qué digo esa palabra, hay toda una historia detrás. Es Claro, hermoso. Ujú. es hermoso. Totalmente. Es como esto de quien genera una película, ¿no? Ustedes vieron que siempre hay alguna película, pero el que proyecta esa película ya tiene el principio y el final y todo el proceso. Quien está mirando la película ya sabe. La persona que está viviendo esa película dice, no, ¿y esto cómo va a poder ser? Pero nosotros mismos creamos esta realidad. Entonces somos esa proyección que estamos mirando acá alrededor de nosotros. Y como vos Es, decís, la perspectiva de nuestra mirada cambia absolutamente. Total. es que si no estuvieran estas personas que están actuando para nosotros, que a veces no nos gusta algo de nuestra realidad, algo del cuerpo, algún síntoma físico, si no estuviera todo eso creado alrededor nuestro, no nos podríamos mirar al espejo, no nos podríamos proyectar, no podríamos ver cómo trascender eso que no nos gusta. Entonces el camino de la bioexistencia lo que hace es acortarte ese camino para que no lo vuelvas a repetir en ese círculo de tiempo. Entonces que puedas experimentar. Y por eso quiero que cuentes más de tus experiencias, Maru, porque acá sos la invitada acá y que teniendo una persona que ha viajado tanto, ¿qué más descubriste respecto de tus viajes, la migración? ¿Era una necesidad? ¿Era un... Y más allá de la necesidad de la migración, no fue necesidad en cuanto a lo económico, ¿no? Fue No, no. necesidad de esto de quiero descubrir el mundo. Y yo creo que tenía muy fuerte el deseo de mis bisabuelos de estar fuera del país de origen. Y por ¿Cuál otro era el lado país de también origen de ellos? Italia. de mi Italia y España, ¿no? Como que ellos dejan su país y yo como que digo, no, mi país de origen no es el mejor lugar para vivir. No porque sienta que Argentina no es un buen lugar, o sea, Argentina me encanta, pero evidentemente hay algo que me dice, anda, anda, descubrí, explora, ¿no? Y en este sacerdote que fue obispo en Italia, entre las muchas cosas que encontré, es que era un sacerdote un poco itinerante, ¿no? Como que él iba como evangelizando en diferentes lugares. El tipo nunca estaba quieto, siempre estaba de acá para allá. Qué Entonces yo acá perfecto, estoy como repitiendo esa historia. Soy súper yacente por fecha y por nombre de él, ¿no? Entonces qué ahí perfecto. como repitiendo un montón. Pero también en cuanto a lo que fue mi profesión, ¿no? Siento que también fue como un ir como sanando cosas de mis ancestros, porque por un lado me recibo de profesora de historia en Argentina, porque a mí en ese momento me interesaba un montón todo lo que era la política, ¿no? Ujú. Y yo decía, bueno, yo tengo que entender la historia para poder entender la política actual. Y ahora que empiezo como a indagar un poco más la historia de mi árbol por parte de esta línea española que encontré, veo que hay un montón de ancestros míos que ocuparon cargos políticos importantes. Dos de mis ancestros fueron presidentes a ese nivel. No, ¡Ay, mira! wow, qué Sí, ¡Wow! interesante. y claro, la política evidentemente estuvo en mi familia desde mucho tiempo antes de que yo naciera, y si bien mis padres no han sido como súper políticos o muy partidarios de algo, yo evidentemente en mi inconsciente ya traía eso de que tengo que ser súper partidaria de algo, y eso fui en mi juventud, ¿no? Eh, entonces, bueno, de ahí por un lado el tema de ser profe de historia. Y después el hecho de enseñar, me gusta mucho enseñar, o sea, disfruto cuando estoy enseñándole algo a alguien porque a su vez sé que estoy aprendiendo algo de esa persona y sé que es un intercambio continuo, ¿no? Pero bueno, ahora en esto de resignificar la profesión, otra de las cosas que hice viajando fue empezar a dar clases de español a extranjeros, ¿no? ¡Qué bueno! Que a priori uno diría, bueno, tiene lógica, sabe español, viaja por países donde no se habla español, es súper fácil dar clases de español. No, ¿qué pasó? Mis bisabuelos cuando llegaron a Argentina no hablaban una palabra de español.
Entonces, lo duro, lo difícil de llegar a un país, no entender lo que te están diciendo, necesitar comunicarte porque tenés que comenzar una vida nueva en un país, y desde buscar trabajo, ir a comprar algo al supermercado o lo que sea, y no poder comunicarte, es terrible, más toda la discriminación que eso conlleva, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿de qué me encargo yo? No, que todos puedan comunicarse y que todos, si tienen que emigrar a Argentina o tienen que emigrar a un país hispanohablante, que sepan comunicarse. Qué Claro, perfecto, la reparación. Sí, absolutamente. y, y en el ser consultora también encuentro un montón de reparaciones, porque mi mamá toda su vida trabajó como secretaria en un consultorio médico, ¿no? Y yo acá como consultora, o sea, mamá, 40, 50 años trabajando en un consultorio, ¿qué vengo a hacer yo? No, yo voy a tener un consultorio también. Claro. Claro, claro, qué Entonces, perfecto, perfecto. literalmente nada pasa por casualidad, chicas. No, no elegimos nada. Nada. No, Que no quiere decir que sea bueno o malo, ¿no? El tema es si a uno le genera un conflicto, un dolor, si uno siente que no puede salir del loop, ¿no? Mm. Si yo sintiera que no me gusta dar clases, bueno, entonces entender desde dónde estoy dando clases, qué estoy reparando y para quién estoy dando clases y solucionando esa emoción, ver si realmente quiero seguir dando clases o si ya puedo soltar y empezar otro capítulo en mi vida, ¿no? Pero bueno, Totalmente. si uno lo disfruta no es necesario cambiarlo tampoco. Tampoco. claro, Pero sí exacto. está bueno ver para qué uno elige una profesión. Yo soy abogada, por ejemplo, estoy reparando injusticias del clan. Entonces, ¿para qué uno elige? Y después cuando uno empieza a descubrir la verdadera historia que hay atrás, también te da una amplitud de autoconocimiento que vos decís, ah, entonces, si era por esta historia o era por esta historia, era porque realmente los italianos cuando venían en la época de tus abuelos o de tus bisabuelos, pero la he escuchado miles de veces esa historia de gente de distintas generaciones, era tremendo para ellos a Mm, llegar al país y no poder pedir la comida, pedir, o sea, el trauma de escaparse del hambre, de la guerra, 20 días en barco, más, no sé, y después aterrizar, o sea, aterrizar no, es muy moderno lo mío, desembarcar en el puerto de Buenos Aires, ahí, y ni siquiera poder hablar, también está en mi clan esa historia, ¿no? Este, y, y vos decís, claro, era un limitante muy extremo, porque no es tan parecido el italiano del español. Uno dice no, porque nosotros hablamos y tenemos muchos modismos del italiano. Yo fui a Italia y no entendía nada. Nada. Hay palabras que sí, que no te voy a decir que no, pero no entendés nada. No es que porque decimos algo de tipo en lunfardo argentino que tiene mucho que ver con el italiano, eso significa que entendemos el italiano o que los italianos entienden el español. Entonces, eso es una historia perfecta de reparación, como la historia mía de la abogacía, reparación de las injusticias del clan. Entonces, ¿qué pasa cuando uno entiende que algo era un para qué? Porque por ahí vos decís, che, a mí me encanta dar clases de español, pero cuando empezás a entender el para qué, ya te ubicás en un lugar distinto, en un lugar más de autoconocimiento, de priorizarte, y ahí ya la necesidad se va como a un costado, y por ahí de repente ahí, por eso te preguntaba lo de los viajes, porque yo también empecé a entender que en una época necesitaba viajar, 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 porque fue la solución de mi papá viajar. Y claro, después ahora, no tanto. claro, No sé, claro. me encanta como turismo, a quien no le gusta, pero una cosa es hacerlo por turismo y otra cosa es hacerlo por la necesidad. Y esto de, capaz que cuando uno se para en una situación dice, che, la abogacía está bueno, pero ahora me gustaría ser más consultora en esta etapa de la Claro, vida. claro, claro, Total. Y puedo totalmente. elegir mejor, un poco más. Claro. Pero eso también nos lleva a las tres a conocer otras experiencias y otra vida, porque acá las tres como consultoras estamos en diferentes países y nos lleva también a otros consultores de otros países y todos estamos integrados, ¿no? Porque lo que estamos haciendo acá es reparando la integración de la humanidad. Imagínate, porque todos venimos de migraciones, entonces estamos reparando eso.
Nosotros acá como no, expandiendo la conciencia, acompañando a un otro, sanando vidas, transformando vida y la nuestra, porque somos la mejor versión que nuestro clan familiar tiene, ¿no? En esto de que ustedes hablan de la migración y del idioma y demás. En mi familia, en la parte paterna, venía de judíos, que ellos hicieron un barrio de judíos en Argentina, imagínate. Ellos Wow. se quedaron acá, pero ellos marcaron un territorio. No se fueron, ¿no? Entonces, también esto, ¿cómo el marcar un territorio me está marcando a mí y decir, no te quedes acá, salí? Empecé a investigar, empecé a mirarte. Entonces, todo esto también me lleva a que mi comunicación, mi expresarme, mi salir en cámara, y soy la primera persona de mi clan familiar que está hablando directamente hoy, que están conociendo, ¿no? Digo, cuánta expansión nosotros ni siquiera comprendemos que estamos teniendo acá las tres en estos minutitos. Qué reparación, Dani, también, ¿eh? Total. Y creo que historia más migrante que la historia de los judíos no existe. Es, Claro. es increíble porque por cuánto tiempo no tuvieron tierra, ¿no? Ujú, ujú. Y después él hacerse su tierra de a poquito y las comunidades de los judíos que están por todas partes del mundo, ¿no? Ujú. Sí, Y ellos también van haciéndose su espacio, que no es nada fácil para alguien que va a un lugar nuevo. Así que es súper, súper interesante. Y también algo que salió mucho hace poquito fue un congreso no, un encuentro de consultores aquí en Europa. Ay, sí, sí, en qué Costa bello. Dorada. Ujú, qué Sí, bello. estuvo hermoso. Y bueno, dentro de las cosas que fueron saliendo, eh, es que uno cuando es consultor, por supuesto que también está reparando algo. Entonces, soy consultora y está genial. ¿Me hace ruido algo de ser consultora? Bueno, entonces tengo que ir a indagar. Si es porque me gusta o no me gusta, si es porque quiero tener más consultantes, si es por lo que sea, tengo que ir a indagar qué es lo que está sucediendo con el ser consultora, ¿no? Y algo que teníamos todos en común en ese encuentro, y que probablemente quizás también ustedes, eh, era que todos habíamos tenido algún familiar cercano que había tenido algún tipo de antecedente, ya sea de bipolaridad o de salud mental, depresión, Yo ya ansiedad. tengo. Ya lo encontré. Ya lo encontré, claro que sí. Claro ¿Y que qué venimos en nuestro rol, qué venimos a hacer en nuestro rol de consultoras? Bueno, querer sanar también esa parte, ¿no? Entonces, sí. todo tiene que ver. Y probablemente estas historias estén en la historia de todos, incluso de los que nos están escuchando, que no son consultores, también van a tener algo de esta historia, de la historia del migrante, de la historia de algún tipo de trastorno mental en la familia. Todos tenemos estas historias. Hay que ver cuál de estas historias está más activa en nuestro presente, cuál nos está bloqueando o limitando, porque es ahí a donde nosotros queremos ir. Porque las historias las vamos a tener de todo tipo y color. Todo. El tema es cuando yo tengo un bloqueo o tengo un síntoma físico o tengo algo en mi realidad que no me gusta y que quiero cambiarlo, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tipo de historias tengo que ir a mirar? Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Que nos lo da el ciclo de consultas de Humano Puente. Es súper importante. Es Y súper importante, el Magdi, y síntoma te cuento que algo da. chiquitito, ¿no? En esto del viaje de estos inmigrantes judíos, cuando venían en el barco, dejan a una bebé de 2 meses ahí antes de ingresar al barco. Esa bebé es yacente mío, soy yo, porque aparte se llama igual que yo, además, y cuando la descubren, bueno, la suben al barco y vuelven, ¿no? Pero acá tengo el abandono de este sobrepeso que yo que tengo y siento, ¿no? Y lo vengo cargando desde hace mucho tiempo. Yo hago gimnasia, hago dieta, hago un montón de cosas y sin embargo me sigue estando. ¿Pero por qué? Porque me está contando una historia desde allá, de, De un no abandono. sé, más de 100 años, ¿no? Que hasta que yo no la tenga presente acá, me va a seguir contando. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que comprender que ese otro tiene su propia historia y no el juicio detrás de lo que yo puedo percibir como bueno o malo? Qué bueno lo Total. que decís, Dani. El juicio, ¿no? El sesgo, y comprender, que creo que eso sí lo tenemos muy claro en la consulta de Humano Puente, ¿no? Que realmente
es el lugar del no juicio, justamente, donde todos vienen a expresar lo que les pasa, todos los ancestros, los bien vistos, los no tan bien vistos, y ese es el lugar justamente, uy, ya es la hora, qué rápido pasó con el tema de que no podíamos abrir el vivo. Tenemos Este, igual unos minutitos más, tenemos unos minutitos más, ¿no? porque 10 Este, minutos más. este lugar del no juicio, este lugar de donde justamente una persona se puede sentir que hay algo en su realidad o en su físico o en sus vínculos, que no, en su economía que no les gusta, puede empezar un ciclo de consultas y si hay algo que no va a ser ni él, ni el consultante, ni alguien de sus ancestros, es justamente ser juzgado, porque todos van a poder expresar. Y vamos a encontrar la historia de aquel mal visto. ¿Qué le pasó cuando era chiquito que en aquel momento de la vida que lo llevó a tomar actitudes después para ser mal visto posteriormente? Entonces, todos somos inocentes. Y eso es mucho más profundo que un perdón. Es Exacto, encontrar la inocencia de todos. Y eso es lo que exactamente. te permite trabajar en el inconsciente y trabajar en un ciclo de consultas de Humano Puente, y esa es la invitación, ¿no? Y para eso Claro. invitamos a gente que está en todas partes del mundo, en todas historias totalmente diferentes y que tienen la valentía de contar su historia acá como Maru, ¿no? Que ella Claro, vio lo que le pasaba, ¿no? Y como lo hemos claro, hecho nosotros porque miles de veces. exactamente, por eso este ejemplo del sobrepeso como cualquier otro síntoma que trae una historia que nosotros tenemos que descubrir, ¿no? La consulta de que esa persona no se sienta que no lo puede lograr, que sí, es simplemente hasta que vos lo veas, ¿no? ¿Qué es lo que te va a traer? Porque aparte como hablan, ¿no? El tesoro detrás del síntoma, ¿no? Ahí Que está, está ahí está, claramente. Y que también puede ser que te guste, que no te guste el síntoma que tenés, que te incomode, que puedas estar mejor, que puedas estar peor, pero te viene a contar una historia. Totalmente. Y es muy lindo esto que decían del juicio, justo vos, Lau, que sos abogada, por Sí, ahí. del, del juicio que, ese juicio que nosotros tenemos a lo que sea, porque ya decir me gusta el agua o no me gusta el agua ya es un juicio, ¿no? sí, Lo tenemos en lo más chiquito hasta en lo más grande. Soy de determinado partido político del otro o de determinada religión o la otra. Bueno, siempre hay juicios, ¿no? Y, y en ese juicio, justamente lo que hay detrás es el no haber comprendido las dos polaridades, ¿no? En esto de haber escuchado las dos campanas frente a un hecho, a una situación dolorosa, eh, siempre es más fácil ponerte del lado de que uno considera víctima, ¿no? O si yo Total. soy víctima, a mí me conviene, si estoy en un problema, me conviene a mí ser la víctima porque sé que la gente va a estar de mi lado, pero si soy el victimario, probablemente voy a ser enjuiciado. Totalmente. Entonces, muchas personas se quedan toda su vida en esa posición de víctima porque de esa manera van a recibir la atención, van a recibir ayuda. Eh, y por otro lado también lo que sucede es que el victimario muchas veces no tiene voz, ¿no? Y en realidad este victimario actúa de esa manera porque en algún momento fue víctima. total. Totalmente. Entonces lo que está haciendo el victimario es como irse a la polaridad opuesta para reparar esa situación que vivió anteriormente, ya sea en su propia vida o en su vida larga a través de algún ancestro. Y en este encuentro que les contaba, el encuentro de Mar de Humano Puente que se dio acá en Europa hace poquito, fue hermoso porque la otra temática que surgió con mucha fuerza fue la temática del abuso, ¿no? Que abuso también está en todas las historias. Hay que ver, ¿pesa o no pesa? Hay que ver, ¿me está bloqueando para algo o no me está bloqueando para algo? Pero la historia la tenemos, con más fuerza o menos Totalmente. fuerza, ¿sí? Totalmente. Y fue Totalmente. hermoso porque al principio cuando estábamos hablando de estas historias porque contábamos muchas vivencias personales, ¿no? Y algunos compañeros contaban sus vivencias desde el lado de haber sido abusados, ¿no? Desde el lado de la víctima. Pero fue interesante porque en un momento alguien habló desde el otro lado, desde el yo fui abusador.
no estando orgulloso de esa situación, pero evidentemente el que fue abusador también tenía esa historia que en algún momento vivió como víctima. Entonces es súper interesante, primero, la valentía de esa persona que reconoce haber sido el victimario, ya sea por un abuso, por una historia de violencia, por lo que sea, ¿no? Pero es súper interesante el saber que por algo el victimario actúa de esa manera. Y lo importante de escuchar las dos campanas y llegar a esa no neutralidad del no juicio. Y bueno, nos puede llevar un ciclo de Una. consultas o una vida Sí, entera. Totalmente. La es re neutralidad y el no interesante. juicio. Re Mm, interesante como termina sí. este vivo, me encantó. Eh, Hacia ahí vamos todos, viajando, no viajando, en yin, en yang, en víctima, en victimario, en la conveniencia del síntoma muchas veces, por qué sigo teniendo este síntoma, para qué, para que me cuiden, para esto, para un montón de cosas, ¿no? Bueno, y comprender un poquito todo a través del autoconocimiento, a través del mundo de los ojos cerrados, a través de escuchar a todos y encontrar esta neutralidad, este no juicio en las actitudes de cada uno, como vos contaste esta historia de Costa Dorada, es lo que nos lleva a poder trascender el síntoma. El síntoma está ahí para que nosotros podamos avanzar un poquito más y trascenderlo, ¿no? Pero el síntoma se puede curar, capaz que en 3 consultas se te va la piedra en la vesícula, capaz que te pasa eso, pero sanar la vida es otra cosa. Ese es encontrar ese para qué, esa neutralidad, ese no juicio, ese para qué me enfermé, para qué quiero ser víctima, para qué quiero seguir juzgando, para qué quiero estar en yin, en yang. Te vuela la cabeza. Te Amo voy. lo que hacemos Sí, y la verdad es totalmente. que No. una experiencia hermosa que lo hayas podido contar siendo tan joven y habiendo vivido en tantos países porque te da una amplitud de mente que un lujo, Mary. Totalmente. Muchas Y, gracias. y agregando un poquito más a ¿no? Y no es acá que estamos diciendo que hay que justificar a esa otra persona, ¿no? Simplemente hay que saber el para qué yo estoy necesitando una persona al frente mío que me vea violencia o vea abuso. ¿Para qué yo necesito ese tipo de personas a mi lado? Entonces, desde ese lugar es recuperar tu propio poder. No estamos justificando a nadie, simplemente estamos diciendo, hay una historia detrás de cada uno de nosotros, ni bueno ni malo somos. Tenemos que descubrir el para qué yo estoy viviendo en un estado de alerta continuo, o de controlar todo, o de tener un abusador en mi casa, o de tener violencia en mi casa. ¿Qué hay? Que hay solución. Pero tengo que encontrar ese para qué primero. Qué hermoso, qué hermoso, ¡Qué Dani. Qué belleza! lindo vivo. Sí, Qué linda, hermoso. cuánta conciencia, chicas, qué hermoso vivo, cuánta conciencia y sobre todo yo me maravillo cuando lo veo en gente tan joven. Siempre, nunca me voy a cansar cuando tengo consultantes muy jóvenes y la verdad es que los años que se ganan. Así que bueno, Que hermoso. ganamos todos, porque con lo mucho que vamos a vivir, chicas, esto Aparte, sí, estamos en la flor aparte de la edad. estamos en la época de la hiperlongevidad, ya está probado creo que hasta en humanos, ya se empezó en los ojos a probar, en gente ciega, así que bueno, ya estamos en otra era, así como nos sorprendíamos de la inteligencia artificial y ya la estamos usando en todo, bueno, lo próximo que se viene es la hiperlongevidad, es sin duda que la evolución va tan rápido que no podemos ni siquiera Dimensionarlo. claro, Dimensionado. dimensionarlo, o sea, esa es nuestra tarea como consultores, acompañar a la gente a que lo pueda dimensionar y lo pueda procesar y lo pueda ir viendo para qué un síntoma que a pesar de que la medicina prontamente se lo va a poder sanar, bueno, para qué ese síntoma, qué le está mostrando en su espíritu, ¿no? ¿Qué tiene que Sí. sanar en su historia? Así que Manu, bueno, para la acá, pregunta, para Dani. terminar, sí, para terminar del cierre, ¿qué le dirías a esa persona que está del otro lado y dice, bueno, pucha, esto es mala suerte, no pego una, siempre me pasa lo mismo? Para cerrar el vivo, ¿qué le dirías a esa persona que está del otro lado y está escuchándonos ahora atentamente? Que no existe la mala suerte, que ya en todo lo que estuvimos viendo en este programa ya hemos visto que nada es casualidad, ¿no? Que todo tiene que ver con esas historias que justamente nos están pesando y que son las que tenemos que ir a sanar, ¿no?
y que también el creer que algo me pasa por mala suerte es quedarme en esa posición de víctima, de no actuar y que me va a llevar a no poder cambiar mi realidad por el simple hecho de que es el tipo de situación que me hace quedarme siempre en el mismo lugar. Entonces, salir de eso, de la mala suerte, de que algo me sucede por causas externas, es lo que a uno lo empodera y que le permite realmente cambiar la realidad. Pero, obviamente, para querer hacer esto hay que estar dispuesto, hay que juntar esa valentía, ese coraje, ese valor, de mirarse hacia adentro y de animarse realmente a sanar desde lo profundo. Así que eso es lo que le diría. Qué Qué bueno. belleza. Qué Termina belleza. como siempre, Agradecidísimas. una invitación a un ciclo de consultas, claro, todo. Acá, Total. esa es nuestra invitación siempre. Bueno, Gracias, hermoso, Maru. chicas. ¿Qué Muchísimas hora es gracias en por esta España? invitación, que es un honor. Y bueno, ahora las pongo como colaboradoras, que en Sí. realidad este vivo es de ustedes, pero bueno, lo tuve que abrir yo. Gracias por todo. Millón de Gracias, gracias. Maru. ¿Qué hora es en España? Las Y 9, ¿no son ahora las son 8? las 10:15. Sí. Claro, Wow. ay, gracias, Maru, por el Gracias, horario. Maru. No, gracias a ustedes, chicas. Un Un honor. lujo, sí, la verdad que un lujo tenerte y escucharte. Chao, Hermoso todo. Un beso chao, enorme. Y un chao, beso a Chau, chao. todos. chau. Adiós. Adiós.